Y nuevamente muchas gracias a todo el equipo de S360, a Gloriana, por la invitación. Yo voy a tratar de plantear unas inquietudes, de hablar un poco de cómo lo vemos nosotros. No es tanto una presentación comercial, más es una presentación que quiere dejar unas inquietudes, pero por supuesto voy a dejar mis datos de contacto para cualquier interés comercial lo puedan canalizar a través mío o de mi equipo. Entonces, hemos titulado esta charla Impactos de la Cuarta Revolución Industrial en el Control de Acceso, que es un poco lo que estamos hablando. Estamos entrando a esta economía de los datos gracias a la innovación de todo el uso del espectro electromagnético que hemos estado viendo en los últimos años, y aparece el Internet de las Cosas, el Internet industrial de las cosas, y es un poco sobre lo que quiero hablar hoy día y sobre ese impacto que tienen estas tecnologías en nuestra industria, que la industria que yo represento es la industria del control de acceso. Entonces, siguiente diapositiva, Víctor, por favor. Acá me presento, mi nombre es Alejandro Valderrama, soy director regional de Abloy para Latinoamérica. Vivo en Colombia, desde acá tenemos un hub de desarrollo de negocios, tenemos una oficina en México, tenemos distribuidores en toda la región, en todos los países de la región. Tenemos una oficina también de desarrollo de negocios en Brasil y hacemos parte de un gran grupo que es el grupo ASA Abloy, que es un grupo económico que va a la vanguardia de la tecnología y presenta soluciones totales de control de acceso. Entonces nosotros en nuestra división de Abloy estamos muy enfocados a la protección de la infraestructura crítica, conocemos mucho el tema y obviamente que también vamos a otras industrias con soluciones técnicas y tecnológicas que van a la vanguardia. Me pueden seguir en LinkedIn, yo toco temas de este estilo, de actualidad, publico noticias, publico obviamente información también comercial de nuestras tecnologías, publico casos de éxito. Entonces si les interesa el tema luego de la presentación pueden seguirme y también pueden seguir nuestro canal de Abloy Latinoamérica, que es nuestro canal de LinkedIn, que a su vez también presenta mucho contenido relevante e interesante en estos temas. La agenda del día de hoy, voy a hablar un poco de las macrotendencias y la situación post-COVID en la que nos encontramos. Claro, en algunas regiones ya todavía estamos en este COVID, pero un poco hacia dónde va el post-COVID. Toda la implementación del 5G y los impactos que va a tener, y particularmente los impactos en la industria del control de acceso. ¿Qué significa eso para nosotros? Todo lo que hemos llamado la Keyvolution, que es la digitalización de las llaves, y todo lo que implica en esa digitalización de las llaves a nivel de seguridad. También un poco vamos a hablar bueno, ¿y esto qué significa entonces en la cuarta revolución? ¿Qué significa tener los datos como un activo? Y eso es esa nueva economía que vemos que está todo el tiempo surgiendo. Obviamente que las redes sociales explotaron esto rápidamente con el marketing, lo vemos en Facebook, lo vemos en Google, que es un buscador, y utilizaron los datos para explotarlos comercialmente, pero definitivamente nosotros ya en cada una de nuestras industrias, si no pertenecemos a esa industria particular, también podemos hacer el uso de esta economía que se nos presenta en la cuarta revolución, que es la economía de los datos. Pero al igual que la tecnología avanza, nosotros tenemos que avanzar en unas habilidades. Seguramente podemos contratarlas, otros tenemos que profesionalizarnos. Entonces, las organizaciones tienen que evolucionar. Quiero hablar un poco de eso y qué significa toda esta transición. Y voy a hablar de algunos ejemplos de aplicación que ya actualmente nosotros hemos impactado con estas tecnologías, y al final un poco el tema de los objetivos de sostenibilidad y cómo la tecnología puede impactar positivamente. Siguiente diapositiva. Bien, un poco sobre las macrotendencias que ya venían y un poco las macrotendencias que quedan del COVID. Si quieres, puedes abrir toda la diapositiva, Vic. Eh, Básicamente vemos que hay una primera macrotendencia que es clara, y es la de la urbanización. Nosotros como seres humanos, como grupos que estamos en este tiempo en el que estamos viviendo, nos hemos organizado en ciudades. Al comienzo un poco caóticas, lo vemos en ciudades como Bogotá, como Sao Paulo, como Ciudad de México, pero en general creo que casi todas las ciudades de Latinoamérica son muy desorganizadas en su planeación y en su forma de crecer. Y esto generalmente ha hecho que
no hemos estado preparados, hay unos retos sobre ese desarrollo de los servicios públicos particularmente y de las infraestructuras que están allí. Y esta conciencia que tenemos ahora de actualizar todas estas redes nos presenta ciertas oportunidades y ciertos retos. Lo cierto es que en términos de macro tendencia, teníamos que el 55% de los habitantes de la Tierra ya está viviendo en zonas urbanas y en menos de 30 años estamos hablando de que vamos a ser el 68, casi el 70% de los habitantes de la Tierra que vamos a vivir en ciudades. Ciertamente con el COVID aparece esta reflexión con respecto al uso, por ejemplo, del transporte masivo y lo que llamarían los americanos el commute. Tengo que demorarme una hora para ir al sitio de trabajo, tengo que demorarme una hora al sitio del hogar o donde vivo, igual en los colegios, igual en las situaciones de ocio, etcétera. Entonces, la ciudad se está repensando y se está repensando con este concepto de los 15 minutos. Es decir, yo debería vivir en un lugar en donde todo me quede a 15 minutos. Y seguramente desde la política pública vamos a comenzar a ver que las notarías, que los servicios de salud, que los servicios también, digamos, de infraestructura de educación, de infraestructura, por supuesto, de salud pública, se va a organizar para que los habitantes en las ciudades tengan otras ciudades. Y es un poco la tendencia y lo que se está pensando en este momento. Por supuesto que también va de la mano un poco también de las nuevas formas de trabajo que estamos viendo, en los lugares de coworking, la virtualidad que se disparó con todo este tema de la pandemia. Probablemente si no estuviéramos en pandemia, esta charla la estaríamos teniendo en un auditorio, en algún lugar de Latinoamérica, y estarían ustedes aquí en la audiencia, sentados a una distancia distinta, y ahora lo estamos haciendo bajo el modelo de videollamada, y hemos encontrado que funciona. Y esta tendencia llegó para quedarse, y más para quedarse en crear estos ambientes híbridos. También el envejecimiento de la población es una realidad. En este momento es el 9% de la población y se plantea que en esos mismos menos de 20 a 30 años seamos ya un 16%, una de cada 6 personas va a ser un adulto mayor de 65 años. Y eso, digamos que va a tener unas implicaciones de salud pública y también, pues, por supuesto, todo lo pensional que hemos hablado o que hemos escuchado en términos macroeconómicos, plantea un reto, pero desde el punto de vista del control de acceso plantea un reto de automatización de las entradas, automatización de las salidas, automatización de cómo me muevo del flujo de seguridad. Entonces el adulto mayor que lleva seguramente un brazalete o algún tipo de otro tipo de identificación que le permite transitar por el edificio o por su vivienda y que sus puertas se abran o que el ascensor o en fin cualquier movilidad que haya en el edificio le permita fluir. Y es definitivamente una tendencia que vemos que además se ve potenciada por el tema del COVID, porque en el COVID nosotros no queremos tocar nada y ya el tocar superficie se volvió un problema y esto va a quedar se va a quedar un buen tiempo, sobre todo porque ha tenido un impacto muy fuerte en la psicología del consumidor. Nosotros, como seres humanos, por más de que estemos vacunados, ya no confiamos tanto en ir a darle la mano a otro o a una persona que no conozcamos. Incluso la transacción del billete, vemos que cada vez se digitaliza más el dinero, etc. Sigamos con la siguiente diapositiva para ir concretando hacia dónde vamos. Entonces, escogí esta frase que seguramente ya la han visto en redes sociales y ahí está la entrevista que le hacen a Nikola Tesla en 1926 en una revista, en enero de 1926 y es bastante sonada, pero es muy interesante porque es muy visionaria, este visionario de la electricidad, del desarrollo de la electricidad, entendió el futuro, lo visionó y dijo lo que pueden leer ustedes allí, de que en un momento la Tierra va a estar conectada como si fuéramos un gran cerebro. Claro, él lo veía a través del desarrollo eléctrico, de la electricidad, que era en su campo de estudio, lo que él fue un pionero, en lo que fue genial, pero obviamente que el desarrollo se fue hacia lo electromagnético, que también fue este campo que ha evolucionado en todos los campos de la medicina, pero por supuesto en las telecomunicaciones. Y en las telecomunicaciones, y es un poco hacia dónde va este momento actual, y es entender como si toda la Tierra estuviera conectada con una tecnología inalámbrica y se convierta en un gran cerebro inmenso. Eso es la cuarta revolución industrial.
Eso es realmente la cuarta revolución o la revolución de los datos. Siguiente diapositiva, en donde vemos esto, cómo ha impactado, perdón, la anterior, esto ya lo vemos, esto es, esto es cualquier ciudad, no solamente las europeas o las americanas. Obviamente que esto ya desde el punto de vista del 5G vamos a ver que nos va a permitir tener el carro autónomo que ya vemos en algunas ciudades como en Seattle o en algunos lugares en donde ya se hayan implementado zonas pequeñas de 5G. Pero siguiente diapositiva, un poco para poner en contexto lo que ha sucedido. Y esta ha sido la historia de las telecomunicaciones vista en términos gráficos dependiendo de la edad de cada uno de nosotros. En mi caso, la telefonía celular llegó en los años 90, hace 30 años, a nuestros países. En el caso de Colombia, y creo que Latinoamérica en general se movió muy similar, y comenzó con las primeras redes de 2G. Esas primeras redes de 2G nos permitían transmitir datos, pero solamente a través de mensajes de texto, el SMS y voz. Y era a ver, la llegada del teléfono celular. No se llamaba smartphone, sino se llamaba el teléfono celular. Luego, ya 10 años después, aparecen las primeras redes, se comienzan a implementar las primeras redes de 3G, y esas redes de 3G ya nos permiten no solamente la voz y los datos del SMS, sino también me permiten acceder a Internet. Me permiten acceder a Internet, me permiten tener las aplicaciones de mensajería instantánea, tipo WhatsApp o Messenger, de Facebook, etcétera. Puedo tener incluso redes sociales allí e incluso puedo tener la posibilidad de enviar videos, obviamente, utilizando la red y ya se acordarán algunos que tuvieron la posibilidad de utilizar los primeros celulares en redes 3G. Ya algunas zonas de nuestros países, aún rurales, se mueven es con redes 3G. Los videos no cargan tan rápido, ¿no? Cargan tan rápido. Vinieron las redes 4G, que es básicamente donde hemos estado en los últimos 5, 7, 8 años, en general, dependiendo de más o menos en cuando se licitó el espectro radio, este espectro en Latinoamérica, y es donde yo ya puedo, además de tener ese Internet, muchísima más capacidad de transmisión. Entonces puedo incluso tener videollamadas o puedo tener video 4K o en alta definición, puedo transmitirlo y por supuesto que ya puedo incluso acceder a redes sociales y tener toda esta inmediatez de lo que son las aplicaciones hoy en día. Es más, yo como les decía, si se me cae la llamada, puedo continuar esta llamada utilizando la red celular desde mi teléfono y vamos a tener una comunicación. Lo que se está viniendo en este momento, que es esta llamada cuarta revolución industrial, que es la llegada del 5G. Y esto me va a permitir la comunicación inmediata y con mucha menor latencia que la que tenemos ahora, con muchísima más capacidad de datos. Y ya vemos que podemos entonces entrar a hablar de realidad aumentada, de realidad virtual, y muy probablemente cuando las redes 5G estén ya totalmente implementadas, esta misma videollamada que tenemos en este momento, probablemente lo podamos hacer holográficamente. Si ustedes se dan cuenta ya en las ferias del CES, etcétera, podemos ver aplicaciones en donde hay 5G, en donde yo puedo crear un holograma mío con mi celular, etcétera, y se va a ver proyectado. Entonces, muy probablemente esta misma videoconferencia no va a ser una videoconferencia, vamos a estar en un espacio virtual y en ese espacio virtual no vamos a hacer como en este momento que utilizamos algunas, digamos, avatars de una proyección que yo creo en una animación, en un evento virtual, sino yo ya voy a estar incluso allí transmitiendo mi propio holograma porque me va a permitir tener la capacidad de transmitir esa cantidad de información. Siguiente diapositiva. Realmente esta implementación del 5G, que ya lo estamos comenzando a vivir, es lo que va a traer realmente esta Smart City, la ciudad inteligente. Y es la ciudad inteligente que ya vemos que se está implementando en algunos barrios de Sao Paulo, en algunos barrios de Chile, en algunas ferias de Colombia o seguramente en algunos proyectos que se están en este momento implementando en México, pero ya vemos que en Japón está cada vez más la penetración, en Corea, en China, por supuesto, Wuhan, y por eso salió ese tema de que probablemente el virus venía de allí, o vemos ciudades como Seattle o ciudades en los Estados Unidos que ya comienzan a realmente en la implementación fuerte del 5G y esto va muy rápido. Va muy rápido, se están licitando los espectros, está habiendo una gran oportunidad de negocios
muchos de los cuales ya podemos visionar y muchos de los cuales no, pero se va a necesitar muchísima infraestructura y esa infraestructura de comunicación para permitir la transmisión o la correcta transmisión de las redes 5G trae unos retos, por supuesto, de seguridad y, pues, por supuesto, que nos va a permitir este tema de los carros autónomos, etcétera. Para entender técnicamente, para los que no, me imagino que en la audiencia hay gente experta, sigamos siguiente diapositiva, otros que de pronto no lo tienen tan claro. Básicamente, yo puedo tener con redes 5G un impacto en muchísimas industrias o en prácticamente todas las industrias, como decíamos antes, y vamos a tener logística inteligente, Internet de las cosas, que es el IoT, o el IIoT, que sería el Internet industrial de las cosas. Es mi fábrica inteligente, así mismo como en este momento estamos trabajando remotamente, también vemos que con redes 5G yo incluso puedo estar acá en mi casa o en mi oficina, en mi lugar de cowork, manejando un tractor que pueda estar en una mina que tiene obviamente conectado a través de la red 5G y en vez de estar montado conduciendo este tractor o este equipo de línea amarilla que requiere generalmente un operario que esté en sitio, lo puedo hacer remotamente. Ese tipo de actividades ya se están viendo y si ustedes siguen este tipo de influenciadores que muestran algunas noticias de actualidad en las redes, nos muestran ya ejemplos de este tipo de actualizaciones. También tendrá un impacto muy fuerte en la agricultura porque yo voy a poder medir en tiempo real cuál es el nivel de humedad que tiene la tierra, cuál es la composición química que tenga en ese momento y esta información me está llegando a un cerebro que me alimenta información para tomar decisiones. Y ahí viene un poco hacia dónde va la conversación y es los datos para qué. ¿Sí? Los datos y este tema de tener el acceso a una economía que está basada en inteligencia artificial o en el machine to machine o en el machine learning es para qué. ¿Cómo vamos a utilizar esta información y cuál va a ser el impacto en mi negocio o en nuestros negocios? Siguiente diapositiva, por favor. Esto un poco, quizá esta diapositiva debería estar antes, es un poco la explicación del impacto que tiene el 5G en términos técnicos. Básicamente puedo conectar cualquier cosa y por eso me permite hacer la comunicación machine to machine a un bajo costo con una necesidad de energía muy baja, por eso puedo utilizar baterías. Voy a tener una comunicación prácticamente instantánea porque la latencia es menor a 1 milisegundo mientras va y vuelve la información y por supuesto que vamos a tener la posibilidad de tenerla en el celular, es decir, casi todo el mundo va a tener la posibilidad de experimentar y vamos a ver lo que significa vivir con el 5G. Es decir, yo puedo tener, y ya los hay, aplicaciones de realidad aumentada que utilizan mi celular para conectarse a mayor información de la que me da el entorno. Y esa mayor información puede salir también de la señal que llegue a través del espectro radiomagnético. Y en este caso, de las redes de 5G, que no solamente estamos hablando de la red GSM que evoluciona, sino otras frecuencias llamadas Internet of Things, como la de LoRa, la de Sigfox o la bueno, de LIOT, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos. ¿Cómo nos ha pegado a nosotros esto en la industria de las cerraduras, que es una de las industrias más llamemos, antiguas que existen? Desde la primera revolución industrial, podríamos hablar que las primeras fábricas de cerraduras fueron construidas en 1850. Abloy, por ejemplo, que es la fábrica a la que nosotros representamos, es una fábrica que se creó en 1910. Diríamos que estaríamos hablando ya de la segunda revolución industrial. Si quieres, dale un poco más a la diapositiva y un poco más. Y es la evolución. Siempre hemos tenido detrás la innovación de patentes desde el punto de vista mecánico, un sistema que fuera difícil de abrir, eso es al final una cerradura, es un dispositivo que cierra, que me limita que otra persona que no tenga la llave pueda entrar y que además esa llave sea difícil de vulnerar, que el sistema sea difícil de hackear. En nuestro caso, antes decíamos que fuera difícil de trampear o que fuera resistente a la ganzúa, etcétera. Pero en los últimos, hace 10 años, a esas llaves ya les pusimos un chip
Ya comenzábamos a conectarnos con esta revolución industrial porque ya la llave me daba una información. Y yo además podía tener cerraduras electromecánicas que se conectaban a control de acceso convencional y tenía un dispositivo que le mandaba un impulso a un elemento de cierre que me abría o no me abría, siempre y cuando yo tenía en mi base de datos que esa persona en ese horario, en esa hora, podía o no podía entrar. Lo que hemos hecho, y que es revolucionario, es convertir esa llave mecánica, esa llave física, en una llave digital segura. Y esa llave digital segura tiene una interfase que la abriga, que la contiene, que es el smartphone. Y esto genera unos nuevos retos y para todos los asistentes y la audiencia que nos escucha, mm, que tienen que estar presentes cuando ustedes estén haciendo su migración tecnológica a la digitalización de esas llaves. Retos de seguridad, retos de operatividad. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué significa que la llave, mi llave, ahora esté en el celular? Y lo que significa es qué tan seguro es eso, qué tan seguro es eso y cómo voy a asegurarlo. Y ahí vendrían como los temas que tendremos que nosotros tener en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta ¿es esa llave segura? ¿En qué sentido? Como es un elemento digital, ¿cuál es la criptografía que está detrás de esto? Y ahí comienzan los diferentes proveedores de criptografía. Nosotros dentro del grupo tenemos una tecnología patentada, que es la tecnología de SEOs, que no voy a explicar acá, pero que el que quiera profundizar, por supuesto, que nosotros en el equipo estaremos muy dispuestos a responder sus preguntas. Tenemos una criptografía, que es la criptografía de SEOs, que se alberga en el celular, que es la que alberga la llave, pero también hay que entender, bueno, ¿y eso dónde va a estar en el celular? Porque a la final el que usa el teléfono solo ve la aplicación, pero ¿y dónde se guarda en el teléfono? Porque el hacker, nosotros los que no sabemos llegar a las aplicaciones y solo vemos las aplicaciones, pero hay alguien que sabe llegar a lo que está detrás, a lo que llaman el back-end. ¿Y eso cómo está asegurado? ¿Cómo están asegurados? ¿Cómo se asegura esa información detrás? Sobre todo ahora que tenemos billeteras digitales, entonces va a depender de si mi sistema operativo es Android o si mi sistema operativo es OS. Pero no solamente está esa necesidad, sino está la necesidad de entender cómo se transmite el dato desde donde se produzca, es decir, desde el servidor, desde donde se está produciendo, desde la nube, llamémoslo al servidor, llamemos eso la nube, desde donde se genera la llave digital hasta el teléfono, cómo se transmite y si esa transmisión es segura. Y por último, allá en la nube, allá en el servidor, esa información donde está donde está la información del usuario, donde está la información del horario, donde está la información de las cerraduras, donde está la información de si se puede o no se puede entrar, el que está generando esas llaves digitales, cómo se va a asegurar. Entonces, cuando estamos hablando de la digitalización de nuestra industria, nosotros tenemos que tener en cuenta estos tres puntos. El punto de qué tan segura es mi identificación, qué tan segura es mi conectividad y qué tan seguro es donde está el almacenamiento del dato. Y son los tres conceptos importantes a entender. Y cuando ustedes estén evaluando proveedores en sus industrias, ya sean ustedes clientes finales, sean especificadores, cuando ustedes sean integradores que están ofreciéndole a un tercero, tienen que tener en cuenta estos tres argumentos para poder llegarle a su cliente con una solución correcta y no dejar vacíos. No vender una solución como segura, porque es segura en una parte, porque tiene una llave criptografiada, pero probablemente la conectividad o la conexión con el servidor es no segura. Y el hacker se va a valer ahí para acceder a tu dato, para manipular tu dato o para eh, lograr una entrada no autorizada o para borrar la información, por ejemplo, en el caso del almacenamiento, que pueda llegar a utilizarse en algún momento de una investigación, etcétera. Ya vamos a ver detalles de la importancia de estos tres momentos. Entonces, siguiente diapositiva. Los datos como activos. Entonces, ya el sistema de control de acceso lleva 10, 20 años, pero lo que vamos a ver en este momento con el 5G y lo que está sucediendo
con la gran adopción masiva de sistemas de control en prácticamente todos los lugares en donde tengamos relación, porque son los lugares públicos, son los lugares privados, es nuestro hogar, y es un poco entendiendo este gran cerebro, son los lugares, por supuesto, es la política pública de las ciudades. Ya tenemos tal cantidad de datos que nosotros, una sola persona, no los puede procesar. Necesitamos crear algoritmos de inteligencia artificial para que nos ayuden a tomar decisiones. Pero ¿quién va a crear esos algoritmos? ¿Quiénes los están creando? Pues nosotros. Y nosotros tenemos que hacer las preguntas correctas si queremos obtener las respuestas correctas. Entonces, acá viene lo que significa esta revolución que estamos viviendo. Es lo que significa en el momento en el que estamos, cuando yo les decía, ¿qué significa esta transición? Lo que significa es una tremenda responsabilidad, porque nosotros podemos hacerlo bien y acelerar el proceso, o hacerlo muy mal y que la siguiente generación de profesionales diga, como ellos se equivocaron, aprendimos todo esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? Porque nosotros estamos en la transición. Entonces, lo primero, vamos a adoptar tecnologías correctas y luego vamos a ver cómo las vamos a utilizar. No lo sabemos nosotros los proveedores, porque no son nuestros negocios. Nosotros ofrecemos una tecnología. Es la relación entre el proveedor y el cliente lo que va a hacer que esto se vuelva exitoso. Generar el dato, que el dato se vuelva un activo. Siguiente diapositiva. Entonces, veamos cuáles son los datos que podemos tener en el control de acceso. Tenemos una puerta o tenemos un elemento de cierre. Podemos ver las dos cosas. Puede ser una puerta o puede ser un elemento de cierre. Y esa puerta y ese elemento de cierre es una fuente de datos. Me da el estado, si está abierto, si está cerrado. Me dice quién, dónde, cuándo, quién entró, dónde estaba, puedo verlo en el software, cuándo lo hizo, o cuándo intentó, etcétera, cuántas veces lo hizo en el día, en la semana, en el mes. Estoy produciendo datos. En el caso de una puerta, cuántas personas pasaron por la puerta o por esa cerradura en un tiempo determinado. Puedo tener alarmas si me están, si tengo esta puerta, este elemento en línea, cuando lo estén atacando, puedo sacar esos reportes. Esos reportes básicamente va a necesitar una gerencia de datos. Y esa gerencia de datos me permite a mí integrarme con otros sistemas de recursos humanos, para seguridad, para operación, etcétera. Y a la final, la gran pregunta es los datos para qué. Los datos para tener predictibilidad. ¿Y qué es esto? O sea, es decir, predictibilidad es, yo tengo algo que ya sé, yo tengo el dato, pero yo quiero saber algo más. Entonces, ¿cómo voy a llegar a predecir? ¿Y para qué? Para mitigar riesgos operacionales, para mitigar riesgos de salud y seguridad, para tener eficiencia operacional o mayor productividad en mis procesos, o tener mayor capacidad de investigación. Se perdió algo, se robaron algo, hubo un accidente, etcétera. Quiero saber quién estuvo acá. Siguiente diapositiva. Creo que el tiempo se me va acabando, entonces voy a acelerar. Este es el punto en donde nos encontramos, en donde hay que tener, nosotros como profesionales de esta industria, tenemos que traer a la mesa la ciencia de los datos, comenzar a entender que esta es una habilidad que tenemos que construir en nosotros como profesionales o contratar. ¿Y a quién vamos a contratar? ¿A un analista de datos o es a un estadista? ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Y ahí viene, ¿para qué es el dato? El dato es para tomar mejores decisiones. ¿Y quién me lo da? ¿La estadística o me lo da la analítica? Las dos son necesarias, porque la analítica me permite hacer buenas preguntas. La analítica no me da conclusiones. La analítica es eso que estamos hablando, es tener un sistema, Site Manager en nuestro caso, que me va a decir quién, cuándo, dónde, etcétera. Me va a dar el dato, me va a dar un dato y yo ese dato tengo que convertirlo en una respuesta. Quiero saber algo más allá del dato. Y para eso está la estadística, para traer respuestas. Entonces, siguiente diapositiva. Si yo tengo datos y tengo supuestos, logro predicciones. Los datos son lo que sé, lo que me va a dar todo este sistema de control de acceso. El sistema de control de acceso me va a dar datos, 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 quién, cuándo, dónde, a qué horas, etcétera. Ahora, yo tengo que, como profesional, tener unos supuestos, cualquiera que haya hecho pronósticos de ventas, muchos de nosotros somos comerciales, sabemos que para hacer un pronóstico yo tengo unos datos, cuánto he cotizado, etcétera, y tengo que suponer que él me va a comprar, que no me va a comprar para poder tener lo que quiero saber, hacer una predicción.
Entonces, aquí en este caso estamos. Nosotros tenemos que configurar nuestros sistemas. Vamos a adoptar tecnologías de control de acceso innovadoras y digitalizar nuestras llaves, etcétera. Sí, pero ¿y qué vamos a hacer con todo eso? La idea es ponerlo al servicio de la eficiencia operacional, al servicio de mayor capacidad de investigación, al servicio de mayor productividad de nuestros negocios. Y ese debe ser el discurso hacia nuestros, dependiendo de quién soy yo en la organización, hacia nuestro cliente interno, si yo soy integrador, hacia mi cliente final, y en general, dependiendo de donde yo esté, porque si soy un profesional y soy el que tiene que generar esas predicciones, pues es un poco lo que tengo que aprender a hacer y configurar mi sistema para sacarle el mejor provecho. No vamos a comprar tecnología por moda, vamos a comprar tecnología porque la tecnología va a impactar positivamente en nuestros negocios. Siguiente diapositiva. Y voy cerrando, no sé cuánto tiempo tengo, si me ayudan Víctor o Gloriana, me dicen para ir cerrando, porque creo que ya estoy como más o menos sobre el límite. Nos quedan como unos 5 minutos. Perfecto, entonces vamos bien. Aquí un poco explicando la infraestructura que se va a requerir con este tema del 5G, pero no solamente la infraestructura, sino entendiendo que de pronto cuando uno habla de control de acceso y la gente no está muy familiarizada, piensa que el control de acceso es esa puerta de vidrio que está en la oficina, en donde yo saco mi tarjeta y me permite entrar. Pero no, el control de acceso básicamente está en muchísimas áreas y más en las ciudades inteligentes. Vamos a tener postes, que son postes inteligentes, que van a transmitir esta información y que son muy importantes para que la continuidad de estos negocios y del flujo de la información funcione. Muy probablemente vamos a tener nodos y ese nodo se cae porque se fue la luz, porque etcétera. Vamos a ver que hay va a haber un tema de réplica. Estamos construyendo data centers por todos lados, en lo que eran radiobases de energía, de telecomunicaciones. Ahora también se volvieron lugares muy estratégicos para generar nodos de data centers. Estamos entrando, ya lo voy a ver en otro ejemplo, a todo el tema de la automatización de la red eléctrica, etcétera. Entonces vamos a ver que vamos a tener una serie de infraestructuras que requieren puntos de cierre y esos puntos de cierre van a tener sensores y esos sensores me van a mandar información. Y todo eso nos va a generar datos y que tienen que estar al servicio de nuestros negocios o de nuestros intereses. Siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, un ejemplo en donde hemos hecho esto es en la logística y el transporte. Esto es un caso de aplicación, digamos, de éxito. Aquí estamos hablando de un candado Bluetooth. Este candado no tiene una llave. No necesito que la persona que va, el conductor tenga una llave, ni en el tipo tenga una llave. Yo puedo mandar una llave digital al celular y ese celular me permite comunicarme vía Bluetooth con el candado y el candado me abre. Esa es la innovación que ustedes vieron en el video al comienzo. Esa innovación se llama Bloybit y es parte, digamos, de este proceso de la digitalización de la llave en productos concretos, como lo es un candado. El candado va en el camión y el candado tiene ya el camión y todo el proceso de la logística tiene sensores en los paquetes, tenemos un GPS en el camión, etcétera. Pero ese punto de cierre era el eslabón de la cadena. Entonces, siguiente diapositiva, ese eslabón débil de la cadena. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, o en este caso de éxito, nuestros colegas que lo implementaron, fue integrar nuestro candado, nuestra llave digital al sistema de GPS y de georreferenciación de una cadena logística de una empresa transportadora y garantizar que cuando se abre el candado me dé en tiempo real la información de dónde lo abrieron, dónde lo cerraron, cuándo lo cerraron, quién lo hizo, con qué llave, etcétera. Sí, toda esta información que se integra ya a un flujo de trabajo que ellos tienen. Y básicamente lo que hacemos es poner una cerradura inteligente en un proceso que ya está muy avanzado de ser un proceso inteligente. Siguiente diapositiva. Este es otro ejemplo de transporte, no utilizando la tecnología BIT, utilizando una tecnología que ya es un poco anterior, que se llama Click, nuestra tecnología Bloy Click, que básicamente son productos mecatrónicos. Sí hay una llave, es una llave digital, pero también tiene una parte mecánica. Hay un chip dentro de la llave y además el corte de la llave mecánico y en la cerradura también hay un chip y eso me permite tener información, programar la llave, también a través de una aplicación móvil o a través de una aplicación de pared. Todos estos ejemplos, si quieren profundizar en ellos, por supuesto nos contactan y lo haremos. Siguiente diapositiva, ver otro ejemplo. Esto es algo que también está sucediendo, es una tendencia en todas las ciudades y en Latinoamérica sí que es una tendencia y es la automatización de la red eléctrica. Es decir, ese contador
que nosotros tenemos, que vemos unas personas en nuestros países de Latinoamérica que van y lo leen, eso ya lo van a hacer o lo están haciendo con macromedidores. Y esos macromedidores van a medir o están midiendo que la transmisión o la energía que está pasando por el transformador y que llega a cada una de nuestras casas sea de alguna manera comparable. ¿Cuánto me dice en su casa mi lector manual que usted está consumiendo de energía y cuánto me dice el macromedidor? Y con básicamente unas fórmulas econométricas puedo inferir si se está robando o si se está perdiendo energía en un negocio o en una casa, etcétera. Ahora, ese contador que está en la casa también va a ser un contador digital que está conectado a través del Internet de las Cosas y, mejor dicho, utilizando la red del 5G o la red que les comentaba, la LoRa o la Sigfox, etcétera, utilizando el espectro electromagnético, y voy a tener la automatización de toda la distribución de energía. Y allí hay una serie de puntos a tratar. ¿Cuál es? Dónde está el macromedidor, dónde está el medidor. Y ahí nosotros estamos poniendo unas cerraduras inteligentes, unas cerraduras que están conectadas con estos dispositivos y me permiten abrir remotamente. Pero ojo, porque aquí viene también lo importante de esta transición. Y es, ¿y qué pasa cuando todo falla? Tiene que existir el mechanical override. Tiene que existir una llave mecánica que vaya y me abra. Porque yo puedo quererme montar en un tema digital y si no tengo, y si falla porque estamos en una transición, y si falla el fluido eléctrico, y si falla la comunicación, y si tengo un ataque del cibercrimen, y como ya hemos visto, tenemos un ataque masivo a nuestra infraestructura. ¿Cómo lo abro? Si está cerrado, bueno, ahí viene la llave, vuelve a jugar y es una llave de duplicación restringida que está en un lugar seriamente custodiado, con una trazabilidad, con un alto grado de complejidad para ser falsificada, que eventualmente tiene un chip y también se puede monitorear. Siguiente diapositiva. En el mundo de las telecomunicaciones también, esta es una tecnología, volvemos al candado inteligente, a una controladora que maneja cerraduras automáticas. Yo puedo mandar la llave, estos sitios tienen muchísimas personas que llegan, muchos subcontratistas, empleados por políticas en general de nuestros países. En una torre tienen que haber 3 o 4 proveedores de servicio, de lo que llaman Mobile Network Operators, entonces muchos stakeholders que entran, y en la siguiente diapositiva también lo vemos, que es en la industria bancaria, los cajeros automáticos, cada vez nos vamos a relacionar más con máquinas, y esas máquinas tienen unos cerebros, y esos cerebros pueden ser hackeados, o esas máquinas tienen unos activos, como en el caso de los cajeros automáticos que tienen dinero, etcétera. Entonces, yo tengo que protegerlos y entro también nuevamente a colocar estas cerraduras inteligentes, cerraduras que están conectadas, cerraduras que me van a dar información sobre todo la operación y yo puedo integrar para hacer más eficiente mi operación. Siguiente diapositiva y vamos cerrando. Entonces, básicamente, esto es un poco la historia que quería contarles hoy sobre esta innovación y el desarrollo de las tecnologías que están utilizando el espectro electromagnético. Ahí está la evolución desde el 2G hasta el 5G, que es del 2020 al 2030, y ya veremos que ya hay universidades, por ejemplo, la Universidad de Turku en Finlandia, que ya están hablando desde el 6G y lo que va a venir con el 6G. Entonces, es esta evolución y es esta entrada o algunos de pronto están más profundizados que otros, pero sobre la cuarta revolución que estamos viviendo. Y es esta revolución del dato como un activo en nuestras industrias y cómo estamos logrando reducción de costos, eficiencia operacional, disminución de riesgos, eficiencia logística, predictibilidad, control en línea y otros según la industria. Recordar que la propaganda seguridad de los datos se logra combinando seguridad mecánica y seguridad cibernética o ciberseguridad. La sola ciberseguridad no es suficiente. Aquí un poco me gusta siempre hablar de esto porque la tecnología, si no está al servicio del ser humano, pues no tiene ningún sentido. Tenemos que entender que hay unos objetivos de sostenibilidad. Aquí están en la siguiente diapositiva. Es una muy interesante. Estos son los objetivos de las Naciones Unidas a 2030. Son los objetivos globales en lo que todos debemos estar trabajando. Siguiente diapositiva. Y que tienen un orden. Si no hay pobreza, si no hay hambre, si hay buena salud,
entonces ya tenemos lo básico que tenemos que en nuestras sociedades y nosotros en Latinoamérica tenemos que aprovechar estas tecnologías. Yo hace poco hablaba, y ya me salgo un poco del control de acceso, hablaba con alguien que estaba en una vereda en el Quindío, que es una zona particular del centro de Colombia, y me dice, no, es que yo estoy haciendo un cultivo de fresas vertical, y me mostraba lo que estaba haciendo y yo decía, wow, eso es increíble, sí, por YouTube, lo aprendí en YouTube. Y esa es la oportunidad que tenemos nosotros en este momento, la democratización de la información con la penetración del 5G en zonas urbanas, en zonas rurales, perdón, las zonas urbanas ya se da por sentado, pero en las zonas urbanas y poder llevar información de calidad. Yo aquí en Bogotá puedo en este momento hacer una maestría en Suecia o en la China o en Japón o en la India o en Brasil sin moverme, es parte de lo que nos ha traído también este tema de la pandemia y tener información de primera calidad para poner al servicio de la sociedad. Siguiente diapositiva. Para terminar, por supuesto, también como profesionales compradores y en general tenemos que tener una responsabilidad por la situación medioambiental que tenemos. Tenemos un compromiso histórico por el tiempo en el que estamos viviendo y tiene que ver con la adopción de estas economías circulares. Y todos queremos ver, como lo vemos en la siguiente diapositiva, nuestras ciudades de esta forma. Todos queremos que nuestras ciudades, y más en Latinoamérica, se vean así. Entonces, no es que la tecnología vaya en contra de esto, todo lo contrario, podemos lograrlo si hacemos esta transición correctamente. Última diapositiva y con esto termino mi charla. Bueno, para lograrlo, parte de la responsabilidad es exijan que declaraciones ambientales de producto. Nosotros no podemos ir a comprar lo más barato, ya no podemos hacer eso porque probablemente estamos explotando una mina en África o en Latinoamérica, en nuestros países estamos alimentando la guerra o estamos explotando gente en China. Entonces, si nosotros somos responsables, tenemos que entender que todos estamos conectados. Cuando hablamos de ese 5G, que vemos como un gran cerebro en donde todo está conectado, es que si lo que nos trajo la pandemia es entender que todos estamos conectados y que esto es un mismo ser viviente, ese gran cerebro que se imaginaba Tesla, para allá estamos funcionando correctamente. Entonces, no es comprar lo más barato, es comprar lo que sea más eficiente, lo mejor, pero además es sostenible, se está haciendo con buenas prácticas medioambientales, o sea, si yo estoy acabando con el medio ambiente cuando estoy comprando, siguiente diapositiva, hago declaración de producto, se ha calculado la huella de carbono de este producto. Eso es una tendencia y vamos a darnos cuenta que cada vez más las empresas lo van a exigir, los gobiernos lo van a exigir y cuándo nos vamos a subir nosotros. Entonces es una invitación a subirnos a esto. Y última diapositiva ya, para el que quiera un poco más de información. Nuevamente, mi nombre es Alejandro Valderrama, trato estos temas en LinkedIn, me pueden seguir y también les recomiendo seguir la página de Abloy Latinoamérica, que es nuestra página de LinkedIn oficial, en donde presentamos pues, nuestros casos de éxito, nuestros productos, nuestras soluciones.